Esta semana para Apple sin duda alguna no ha sido la mejor en mucho tiempo, ya que además de perder el control sobre cómo es que funciona tu tienda de aplicaciones en Estados Unidos, con todo lo que pasó con Epic Games y Fortnite, también recibió ataques por muchos ángulos desde Google con su conferencia, donde mostró el futuro de Géminis, como también una asociación de la competencia con una de las personas más importantes en la historia de Apple, y todo eso y más te lo estaré contando en este resumen semanal. Así que comencemos. Esta semana Google celebró su conferencia para desarrolladores, el Google I.O., lo que sería el equivalente a lo que Apple estará haciendo el próximo 9 de junio en el WWDC. Esta conferencia de Google mostró el futuro de su compañía, de Android y de Gemini también, su sistema de inteligencia artificial, demostrando de que está muy por encima de lo que creo que podrá Apple lograr en su conferencia. A modo de resumen de todo lo que Google presentó en esta larga conferencia, la compañía nos mostró que ya puede hacer lo que Apple prometió que haría el año pasado con Apple Intelligence, y pues obviamente no pudo lograr, de poder integrar su sistema de inteligencia artificial a tus propios datos y a la información que tengas en los diferentes servicios de esta empresa. La compañía mostró cómo puedes escribir correos utilizando no tan solo la información de tus correos para saber cómo exactamente escribes tú, sino también los documentos que tengas, por ejemplo en Google Drive, y también utilizar más información para poder escribir ese correo que quieras utilizar en Gmail. Google también mostró su nuevo poderosísimo creador de imágenes, que en realidad hace ver lo que está haciendo Apple hoy como si fuese algo sacado de hace muchísimos años atrás, cuando estaba empezando la inteligencia artificial, ya que ahora este sistema de creación de fotos puede crear texto prácticamente sin ningún problema, algo que anteriormente era bastante difícil para crear en estos sistemas de creación de imágenes con inteligencia artificial, y obviamente los resultados que estás viendo aquí son sumamente sorprendentes. No obstante, donde Google en mi opinión se fue muy lejos fue en la parte de video, ya que además de poder crear resultados bastante increíbles como puedes ver en estos ejemplos, ahora también puede crear videos con diálogo y música, y hasta tiene un editor de videos con inteligencia artificial para que puedas crear lo que realmente quieras y con una calidad muy buena, como puedes ver aquí. La compañía también anunció que estará trayendo su sistema de Gemini al navegador Google Chrome para que te pueda ayudar mientras navegas el internet y puedas hacerle preguntas relevantes a exactamente lo que estás viendo en esa página web. Y también nos mostró el futuro de sus gafas inteligentes con pantallas integradas y hasta incluso la tecnología de realidad aumentada bajo la plataforma que ellos están trabajando, que sería Android XR. Sin embargo, lo que más me sorprendió de esta parte de las gafas es la parte de navegación, ya que si por ejemplo inclinas tu cabeza un poco hacia abajo, vas a poder ver en tiempo real, en realidad aumentada, el mapa donde exactamente tienes que ir a la hora de utilizar estas gafas. En realidad, con todo esto que Google anunció, no sé qué pudiera hacer Apple en su conferencia para mostrarse como que tiene una aptitud un poco competente en esta carrera de inteligencia artificial, cuando lo que prometió en el 2024 ni siquiera llegará este año. Ya veremos qué estarán haciendo. Yo estoy seguro que Apple está sintiendo bastante la presión prácticamente aquí en su nuca, pero eso no fue la única presión, ya que también OpenAI hizo un anuncio bien importante. Esta semana Sam Altman, el jefe de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, anunció que estará trabajando directamente con el ex jefe de diseño de parte de Apple, el reconocido Johnny Ive, la persona detrás de sin número de productos de Apple en cuestión del diseño, como el iPod, el iPhone, las computadoras de esta compañía y mucho más, y anunció que está comprando la compañía de esta persona en sobre $6.500 millones para que entonces sea esta la que esté trabajando en el diseño de los productos que OpenAI estará lanzando con obviamente la tecnología de inteligencia artificial. Ahora bien, el video que ellos compartieron me pareció bastante curioso, porque Johnny Ive como que le tira directamente a Apple diciendo que el futuro no será de estos equipos como por ejemplo el iPhone y las computadoras, sino que esta serie de productos de OpenAI con inteligencia artificial será el futuro de esta compañía y de los productos tecnológicos, y lo más importante es que no estarán lanzando un solo producto, sino un catálogo de productos. Estos se esperan que lleguen en algún momento durante el 2026, y ya hasta se han filtrado los primeros detalles de exactamente cómo es que serían estos productos de la compañía, y según las filtraciones, pues al parecer estaremos viendo un equipo que se parezca bastante a cómo era el iPod Shuffle, este dispositivo de Apple para escuchar música que no tenía pantalla. Pues al parecer este equipo de OpenAI tendrá un diseño muy similar a este, también como el Pin que la compañía Humane lanzó y que fue totalmente un fracaso, pero el punto es que será un dispositivo que no tenga
tenga pantalla, que estarás interactuando utilizando tu voz, pero también se espera que tenga cámara para que pueda ver el mundo real. Obviamente yo seguiré bien pendiente para ver qué estarán haciendo estas compañías en el 2026 y ver entonces cuál impacto tendrá en Apple y si entonces pues habrá un poquito de conflicto entre esta persona que fue tan importante en Apple y entonces lo que está pasando dentro de Apple. Pasemos ahora un poco de buenas noticias, y es que a pesar de que Google como también OpenAI están trabajando en productos que pudieran competir directamente con Apple, un nuevo reporte asegura que la compañía no se quiere quedar atrás en esta carrera de equipos con inteligencia artificial y que también entonces está trabajando en poder traer sus propias gafas inteligentes. En mi opinión, Apple debió haber lanzado y desarrollado unas gafas inteligentes en vez del Apple Vision Pro, pero ahora tenemos una idea de qué exactamente estará haciendo Apple una vez entonces lance estas gafas en algún momento en el 2026, ya que entonces pues estarán compitiendo directamente con la alternativa de Meta, con sus gafas de Ray-Ban, y también lo que Google está trabajando directamente con Samsung y otras compañías. Como es de esperarse, pues estas gafas estarán haciendo lo que te puedes imaginar: utilizar cámaras para que puedas capturar fotos y que se puedan analizar utilizando inteligencia artificial. También obviamente vas a tener micrófonos para que puedas hablar, bocinas para que puedas escuchar llamadas telefónicas, como también música, como también pues a través de estas bocinas escuchar las direcciones y hasta traducción en vivo. En fin, como puedes ver, pues no hay algo totalmente revolucionario en estas gafas de Apple, al menos que falte un poco más de información en este reporte, ya que yo creo que el impacto más grande será en el diseño y en la calidad comparado con la competencia. Sin embargo, el problema más grande que está enfrentando Apple es la parte de la inteligencia artificial, ya que pues no se espera que esté bastante cerca a lo que Google puede hacer con Gemini y también Meta con su sistema de llama, y es ahí donde Apple tiene que trabajar bastante para que por lo menos puedan alcanzar un poco la competencia. Y no podemos olvidar, para que puedas ver el poder de Google y lo que anunció esta compañía, aquí todos los videos que he utilizado de estas gafas inteligentes de Apple fueron creados con el modelo de creación de videos de pasada generación. Ni siquiera estoy hablando del nuevo modelo, que sin duda alguna es más poderoso, demostrando que sin duda alguna pues Apple está, yo diría que bastantes problemas en cuestión de cómo sería esta parte de la integración de la inteligencia artificial y lo que puedes hacer con estos modelos. Hablemos ahora de la última noticia, y es algo que no iba a añadir en este resumen porque sucedió prácticamente esta mañana, y es que el presidente Trump parece que habló directamente con Tim Cook y le dijo que tiene que parar de hacer los iPhone que se venden en Estados Unidos en India, sino que estos se tienen que hacer directamente en Estados Unidos. Si no, entonces pues Apple tendrá que pagar un arancel de 25% del costo de estos teléfonos si se decide establecer, porque sabemos que obviamente pues él cambia bastante su opinión dependiendo de cómo se levante. Pero lo más importante de todo esto es que esto se ata al reporte que hemos escuchado ya durante el 2025 de que al parecer Apple estará aumentando el precio de sus teléfonos, por lo menos aquí en Estados Unidos. Así que con esta noticia y con todo lo que está pasando a nivel mundial, los aranceles y el presidente de Estados Unidos, no te sorprendas si los iPhone 17 pues llegan a un precio un poco más elevado de lo que vimos durante los pasados años. En fin, ya veremos qué estará pasando con estos iPhone 17, si realmente estarán subiendo de precio o no, si Apple realmente lanzará estas gafas inteligentes. Apple sin duda alguna tiene mucho que contarnos y también tiene que estar sintiendo una presión elevada tanto por la prensa y por los consumidores. Yo obviamente seguiré bien pendiente aquí en el canal de todo lo que pasa en el WWDC 2025, así que si no te quieres perder ese contenido, asegúrate de suscribirte a este canal. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas tú sobre lo que anunció Google, esta asociación entre OpenAI y este ex ejecutivo de Apple. También déjame saber lo que piensas de una idea de estas gafas inteligentes de Apple. Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.